estamos tratando de ver de qué manera volvemos a tener contacto con Mariana. Eh, Vamos a ver si logramos de alguna manera tener esa comunicación con ella. Gracias a los que nuevamente se están uniendo. Don José, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Frankie. No, gracias por estar. Vamos a esperar a ver si nuestra invitada de la mañana de hoy se vuelve a unir. ¿No? Estamos confrontando, ¿no?, problemas. Vamos a ver. Se va a unir. Esperemos que sí. A ver si logramos que Mariana se una. A ver. Olá! Hola, 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 hola. Qué buenas Desculpe, não sei noches. se foi minha conexão. No te preocupes. No, esas son cosas de la tecnología. ¿No? Sim. Mariana, ¿están iniciando ustedes cosecha en este momento? El sector cafetalero de Brasil, Sim. ¿cómo se ha preparado para afrontar esta situación? No me gustan mis conversaciones entablar temas políticos, pero Claro, es un poco necesario en este momento sim, tocar el claro, tema porque ustedes tienen un presidente que ha afrontado la situación de una manera muy particular, sim. ha retado al mundo con esta situación y lógicamente nosotros queremos saber qué está haciendo el sector cafetalero ante lo que se está viviendo en este momento en Brasil, que en América Latina pues básicamente es el país con más problemas. Claro. Entonces, en la parte de café en Brasil, la parte de, de cafetaleros, yo tenemos 20 regiones de producción de café acá en Brasil. La mayor, la grande es Minas Gerais, que es una parte de un estado muy grande que hay todas las producciones, la mayoría de las producciones de café acá. Y entonces, como el Brasil es una federación, hay la parte de los estados son responsáveis, los gobiernos de estados son responsáveis por las reglas, la parte toda de orientación para o povo daquele estado. Então, apesar de o presidente fazer as coisas que está fazendo e está negando a pandemia, os governos de los estados estão fazendo um bom trabalho de orientação, de fazer, eu não sei como habla em espanhol, cebador, que é como uma cartilha de orientações para os cafeicultores. Então, acá em Brasil nos organizamos muito, porque como estávamos mirando os outros países da Europa, Ásia e outros que estavam com muitos problemas antes de nosotros. Entonces, en Brasil, los gobiernos de estados empezaron a cambiar mucho la parte de seguridad, la parte de orientación para los productores. Entonces, acá ahora empezamos la cosecha en la mayoría de las regiones, empezamos ahora en mayo, en final de mayo y junio. Y entonces, lo gran problema acá es la mano de obra. São as pessoas que cambiam de suas cidades para fazer o trabalho de panha, de captação em outras cidades. Então, este é o grande problema que temos agora em Brasil, pero os governos estão fazendo a parte de bases, a parte de organização de los trabalhadores para que eles possam estar em alojamentos, em espaços muito amplos, arejados, todo para fazer a cosecha e volver a sua casa depois de alguns meses, porque não há como ficar cambiando de cidade todo tempo agora em la pandemia. Então, estamos fazendo isto, em Brasil, as organizações de café, as cooperativas, as pessoas que fazem o trabalho de
organización de productores son muy organizadas. Entonces tenemos esto también, una orientación muy, muy precisa y muy correcta de las personas que están haciendo esto y mirando esto como un gran problema mundial y no como nuestro presidente que no está haciendo esto con el cuidado que es necesario. Claro, claro, Entonces, claro. estamos aparte de lo presidente. Ele habla o que eu quero e nós outros hacemos o certo. Então, temos buenos momentos acá ahora com isso. Y cuéntame, la producción se ha visto afectada por los problemas climatológicos. Se hablaba de que la sequía les podía afectar. ¿Cómo tú ves la situación de la actual cosecha? Então, em algumas regiões há problema de uma pequena chuva que começou em algumas regiões agora em maio. Então, alguns granos de café começaram a abrir, como começaram a rachar, não sei em espanhol, rachar, a abrir. Abrirse, sí. Sim, e isto foi problema inicial que tuvimos que cosechar mais rápido estes granos para não ter problema. Há também uma outra parte de outras regiões do Brasil que não começaram a cosecha porque são muito altas, então temos ainda a maturação e tudo isto agora em Brasil. Então, há diferentes fases. Então, na parte do sul de Minas, que é mais baixa, então tem as pessoas que começaram a cosechar com os maquinários, porque há como 20% da cosecha em Brasil, há maquinários também que fazem a parte de cosecha, pero temos muitas manos de obra de cosecha manual e todo esto também, que vai começar agora, essas semanas. Então, a qualidade acá está muito boa, no geral. Todos estão falando que os cafés estão muito lenos, que há muitos grãos maduros, que há muitos grãos saudáveis. Então, está indo bem, pero há este problema de chuvas e alguma sequia em algumas regiões, pero sequia agora é bueno, porque agora, não antes, pero agora é melhor para fazer a cosecha e a sequia de café, todo. Mariana, ¿y qué factores han incidido para que haya una merma en el consumo interno en Brasil? Porque ustedes consumían casi que entre un 40-45% de su producción. Ahora Sí. están hablando de que están por debajo del 38%. ¿Qué ha sucedido? Então, começamos acá a pandemia em março. Então, começamos a parte de correr para os mercados, começamos a todos a comprar muito café, estocar o café, poner o café em la casa para não ter problema de consumo e tudo isso. Então, no início, tivemos aumento de 30% no consumo de café em março, em Brasil, isto em la parte de varejo, supermercados e tudo isso. E depois, agora as pessoas têm café em casa, então as pessoas começaram a não comprar mais café porque há café em suas casas. Então, agora estamos em la parte de corrigir, não sei como isto vai ser em alguns dias ou meses, que vamos ter a queda de consumo normal de tudo, porque as pessoas estão desempregadas, a economia não está boa, então eu penso que as pessoas não vão deixar de tomar café, pero vão bajar a qualidade ou vão começar a tomar o café diferente que eu tomava antes. Então, agora estamos assim, com os
cambios de números, porque marzo fue un número, ahora estamos con esa reducción, entonces estamos haciendo la parte de investigación para saber cómo que lo brasileiro vai continuar o consumo de café. Pero acá em Brasil é um hábito, é uma rotina muito presente em nossos dias. Então, as pessoas estão em casa e têm que tomar café porque é um hábito nosso, que não há como parar, simplesmente as pessoas não vão parar de tomar café. Talvez cambiem de marca, de todo, pero não vão parar, porque não há como, é um hábito que é como levantar de manhã e tomar uma taça de café, é algo que hacemos muito, é algo que faz parte de nossa cultura e então, o consumo de café em casa é como 97% da população. Então, é muito grande. Pero o café tradicional, a maioria, claro. Cafés superiores, tradicionais, não especiais. Especiais é muito pouco ainda, estamos cambiando, pero agora penso que vamos fazer uma paralisação neste crescimento, porque as pessoas não têm tanto dinheiro para comprar outros tipos de café. Claro. Então, claro. este é um pouco a realidade de nós outros. E eu penso que é a realidade no mundo inteiro também. As pessoas estão tentando entender os números da pandemia e como isto vai ser agora para o consumo em geral de todos os produtos. Mas acá em cafés, esta realidade. ¿Las cafeterías han cerrado en Brasil? Sim, estão todas cerradas desde março. Há algumas regiões que começaram a abrir esta semana, pero os números não são buenos. Por exemplo, estou em São Paulo. São Paulo é o epicentro da pandemia, que é uma cidade muito populosa. E há muitas cafeterias especiais, independentes acá, e hicimos uma pesquisa, research, uma pesquisa sobre a parte de cafeterias, e todas estão muito sensíveis com este momento. Os alquileres de las cafeterias acá em São Paulo são muito caras, são muito altos, os preços de los imóveis, de las locaciones. Entonces, acá estamos num momento que não há muita ajuda de governo também para os pequenos e médios empresários. Então, estamos num momento muito sensível em Brasil da parte de programas públicos que vimos em outros países que hicieron esto, que ajudaram, que começaram a poner dinheiro em alguns negócios, e acá em Brasil não há isto. Há mais algumas medidas para os funcionários, baristas, pero a maioria, 60% foi dispensado. Então, estamos nesse momento tentando entender um pouco como os negócios vão continuar. Porque é um momento muito sensível para as cafeterias também. Na maioria das cidades capitais, grandes cidades, as cafeterias estão cerradas hasta março. Então, estamos aguardando um pouco a pandemia. Estávamos achando que a pandemia iria finalizar ou iria reduzir a hora em maio, pero não, a pandemia continuou a crescer acá. Então, ayer tivemos o recorde de novo de muertes. Então, está muito difícil a planear isto. Las cafeterías no han tomado iniciativas para vender cafés de especialidad
a las casas ya tostado o a través de envíos, delivery? Sí. Sí lo están haciendo. Sí, están haciendo, pero la mayoría, yo hicimos esta pesquisa, 40% empezaron lo delivery, 30% empezaron la parte de e-commerce, loja online o algo digital. Delivery en Brasil, en algunas ciudades es muy caro, las taxas de la parte de los aplicativos, de todo esto es muy cara, entonces las cafeterías normalmente no tenían esto antes de la pandemia. Y ahora están empezando a hacer esto de la forma más barata, más acessível possível para o cliente e também para eles. Então, estão cambiando o cardápio, o menu, estão cambiando a parte de granos de café para entregar para os consumidores. Então, estamos fazendo algo como esto. E também hicimos uma grande união ou como dissemos aqui, uma aliança de algumas cafeterias para fazer vouchers. Vouchers son como cupons para los consumidores comprarem con antecedencia, antecipados. Entonces los consumidores pagan como 40 reales o 20 reales y ellos pueden consumir después este valor en la cafetería, pero esto já ha cerrado. Empezamos em março e agora estamos cerrando este projeto porque há muito tempo de que as pessoas estão em casa, então estamos agora encorajando as cafeterias a hacer la venda de cafés em granos, cafés molidos e outros para eles continuarem isso. Também há cafeterias fazendo kits de enamorados, kits de madre, que tuvimos acá en Brasil o Dia de las Madres, y también vamos a hacer o Dia de café. En Brasil fue en mayo, de 24 de mayo, tuvimos o Dia del Café Nacional. Entonces, las personas están haciendo algunos kits, algo como especial para las casas, con otros productos también, café, miel, quesos y otras cosas para armonizar con lo café especial. Y esto es también muy interesante, la parte de inventividad, que las personas también están, creatividad. Hay algo en ese sentido también. Esto es la realidad de las cafeterías, que para nosotros son las más impactadas con esta pandemia acá en Brasil. ¿Y cómo están haciendo con el personal que tiene las cafeterías? ¿Se les está brindando algún tipo de apoyo? Por ejemplo, acá en Panamá, el gobierno le dio la potestad a las empresas de que los contratos se podían rescindir durante el tiempo de la pandemia, y tú llevabas ese contrato ante el Ministerio de Trabajo y el personal quedaba inscrito en un programa social que el gobierno de Panamá, en una asistencia social, y el gobierno de Panamá les da una suma de dinero a todas esas personas que les rescindieron el contrato temporalmente. ¿Ok? O sea que muchos de los baristas nuestros aquí en Panamá están recibiendo una asistencia social por parte del gobierno. Por tanto, las cafeterías no se vuelvan a abrir. ¿Cómo están haciendo los dueños de las cafeterías en Brasil con su personal? Sí. No estou te escuchando más. Ahora sí. Entonces, en Brasil tenemos no lo mismo, pero es una regla de gobierno que fue aprobada o mês passado, o en marzo, no final de marzo, que es
o gobierno paga una parte de los salarios de algunos empleados, pero esto va a cerrar ahora en este mes. Entonces, estamos... ¿No se escucha? ¿Está me escuchando? ¿Escucha a mí? No. No estoy escuchando. No. Yo escuto. Oi, oi. Ahora sí. Ahora sí. 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 Entonces, empezamos acá en Brasil, o governo federal, uma lei que não é uma lei, é como algo provisório, que para fazer os pagamentos dos funcionários, de baristas e outros em general de todos os setores, o governo paga uma parte e eles recebem também uma parte de empregado. Entonces hay como una pequeña ayuda, pero es muy poco para los empregadores. Todos están muy sencillos con eso, muy nerviosos también, porque es muy poco para ese sector. Entonces ahora va a cerrar esto en este mes de junio. Es lo último mes que es posible hacer esta parte de provisória de esta medida. Eu não sei como vamos fazer depois, porque há muitas pessoas que vão continuar cerradas, porque a pandemia não há diminuído, não há caído acá em Brasil. Então, estamos neste momento de muitas, alguns protestos, algumas questões. Está bien difícil acá esta parte de empresarios, de todo. Desde Venezuela, Darberis de Café y Ciencia te pregunta, ¿el gobierno de Brasil qué medidas ha tomado en el sector cafetalero? ¿No? ¿Ha habido algún tipo de medida directa? ¿No? ¿Qué ha hecho el gobierno de Brasil en este momento para apoyar al sector? De cafeteleros não há feito nada específico para o setor cafeteleiro. O que eles estão fazendo são a parte mais de governos de estados que estão fazendo uma orientação de algumas materiais que estão escrevendo para os produtores, as fincas, e serem alguns cuidados, seguridade, a cosecha e todo esto. Há também a parte toda de exportação, por exemplo, que é Secafé, que é um conselho de exportadores que estão apoiando muitos produtores, a parte de orientação também, também as cooperativas. Então, como nós somos muito organizados na parte não pública, na parte privada, então há também uma organização mais privada nesse sentido, mas o governo não ha sido muito para esta parte de café e todo isto. Alguns distritos, há prefeitos, acá em Brasil chamamos de prefeitos, que são as pessoas que estão nas cidades. Estes normalmente pensam algo como alguma ajuda específica para a região de cafeicultores, de cafeteleiros e tudo isso, pero é muito regional, não é algo governo general, federal, não. Esto no tenemos. Okay. Infelizmente. Sí. Bueno, cuéntame algo. ¿Y cómo se perfila las ventas de café? ¿No? En algunos lugares, como Costa Rica, las ventas se han movido mucho durante la pandemia. Saludos, Julio, gracias. Saludos, te envía Julio Villasmil. Hola. Por ejemplo, Costa Rica ha movido en los últimos 45 días más de 1000 contenedores de café. El Salvador ha estado moviendo
más o menos, Honduras relativamente, por ejemplo, Ecuador, están suspendiendo los contratos en Ecuador, sobre todo de cafés especiales. La gente está optando por suspender los contratos. ¿Qué está Sim. pasando en Brasil? Então, agora o que estamos mais preocupadas é com o consumo interno, porque normalmente os pequenos produtores de microlotes e também de cafés especiais hacían a venda para as cafeterias e também as tostadorias de Brasil. Então, há muitas que estão hablando com nós outros que não há como pagar os preços que estavam pagando em ano passado, então estamos muito preocupados com isso, pero agora estamos começando a cosecha, então os contratos estão aguardando a situação da pandemia também. Na parte de exportação, o que há de dados e informações é que continua normal, pero não temos agora uma informação de, por exemplo, Europa e outros países que cerraram as cafeterias também, as tostadorias, que como vão ser com os contratos, estamos aguardando isto também, porque não há ainda uma informação muito correta. A informação oficial é que está tudo normal, pero temos que aguardar pouco, um mês, eu penso, para mirar os contratos futuros também, porque como estamos começando a cosecha agora, então não temos novos contratos, novos cafés, e estamos aguardando agosto. Normalmente em Brasil, julho, agosto são meses muito importantes para a comercialização de café. Mas há produtores que estão preocupados com contratos futuros e que há que entregar café e que não há como fazer a entrega com o mesmo preço, porque tem mais gastos acá, ou os compradores não querem pagar o preço, porque estão também com dificuldade. Então, há algumas pessoas que falaram comigo sobre isso também. Então, precisamos esperar um pouco, como um mês, para podermos falar de novo, Claro, por para falar um pouco sobre a situação em agosto, por exemplo, julho, final de julho, que eu penso que estão lá as ventas. Cuando iniciaste la conversación, hablaste de un 80% de la recolección que se hacía manual y un 20% mecanizada. Eso es en términos generales en Brasil. O sea, en todo el sector cafetalero de Brasil, el 80% de la recolección es manual y el 20% está mecanizada. ¿Es así? Sim, normalmente é assim. Algumas propriedades pequenas têm alguns maquinários que para ajudar, pero no general temos isto como um número de cosecha mecanizada em Brasil, porque as pessoas sempre pensam que Brasil todas as fincas são muito grandes e todas as produções são muito largas. Não é assim. Acá temos 80% são médios a pequenos produtores, e há algumas regiões que são muito planas, pero algunas solamente que há como fazer com as máquinas. Pero a maioria das regiões de Brasil hacemos a catação a mano ou com acá chamamos de uma espécie de mãozinha que hacemos este nombre, que é uma máquina que é cosecha elétrica, pero não com as manos, pero cosecha na parte, ajuda a coletar o café, porque são propriedades maiores que não é possível utilizar a máquina cosechadora, né? Então, temos esta realidade, e
hay mucha mano de obra en Brasil nessas fincas, porque necessitamos de pessoas para hacer toda a parte de cosecha e todo isso. Então, acá em Brasília há muitas cafeiculturas, como nós chamamos, porque muito distintas de regiões para regiões. Há 20 regiões de café acá. Cuéntame algo, ¿cuál es el costo, ¿no? o cómo se le paga al recolector de café? Este número não tenho que pesquisar acá, porque há muitas diferenças de regiões também. Pagamos normalmente por litro, que é a cosecha de galón. Em Panamá, eu não sei como llamas a parte de... Acá é cestos, são Sí. cestos de galões. Acá se paga por peso. Ah, sim. Não, acá se paga, sí, por peso também, pero é uma medida de galão de café. Eu tenho que pesquisar, pero eu posso pesquisar agora e te falar até o final. Gracias. Sí, sí, es que en una de mis visitas a Brasil me pareció que era bastante caro, bastante costoso Sí, es costoso. el tema de la mano de obra, ¿no? Por arriba de los $20. Entonces, para mí sí resultó ser un poco caro, ¿no? Pero Sim. O que hicimos acá é também as regras de trabalho são muito rígidas. Então, todos os cafeicultores tienes que registrar los funcionarios, los cosechadores de café de la safra, que llamamos de safristas, que são as pessoas que hacen o trabalho solamente en la cosecha. Entonces, tenemos que registrar a todos, que hacer toda a parte de trabajo de EPIs, que llamamos, que son los materiales básicos, claro, para hacer el trabajo. Todo esto es algo que en Brasil es muy, muy riguroso. Entonces, la cafeicultura toda tiene que hacer este trabajo de registro, de cuidados con los trabajadores y todo esto. Entonces, esto también es algo que es más caro en Brasil porque hay esta regla específica. sí, aquí dice Café Renovo, que nos envían saludos a ambos. Ah, sí, es mi amiga. Sí, que el costo es muy alto, sí. Sí, la verdad es que yo creo que sí es muy alto. Aquí Sí. Angie dice, ¿creen que la automatización en el día de mañana se haga al 100% a pesar de que se pierdan trabajos o no se haga por lo mismo? Bueno, la verdad es que no sé de dónde nos escribirá Angie, ¿no? Pero en el caso de Panamá, por ejemplo, la parte de la mecanización es un poco más difícil. Vamos a tener en algún momento que llegar a tener que utilizar estas máquinas con las que se corta la maleza, ¿no? Que son manuales y que tienen estos deditos, ¿no? Y con los que se mueven las plantas y que el grano de café se pone un tendal, se ponen plásticos en el piso y remueves la planta y entonces los granos caen. Sí, quizás con ese tipo de máquinas nosotros podamos hacer cosecha en la región de Centroamérica. En Centroamérica las fincas son muy quebradas, la topografía es muy difícil, no tenemos tanta área plana. Entonces, traer máquinas como las que utilizan en Brasil, que hay de diversas marcas y de diferentes capacidades, sí sería quizás un poco más complejo, ¿no? Pero en algún momento y en el proceso de evolución vamos a tener que llegar a esto. La cosecha se va a poner un poco más complicada por el tema del COVID-19,
¿no? Nosotros, por ejemplo, sí, nosotros tenemos que darle en mucho de nuestras fincas, le tenemos que brindar hospedaje a nuestros cosecheros, porque se trasladan de una comarca y vienen a las fincas. sí, lo Entonces, mismo acá. Ujú. las restricciones sanitarias en este momento van a ser mucho más severas, van a ser mucho más estrictas. Entonces, nosotros vamos a tener que ver cómo vamos a manejar el tema del personal. En época de cosecha, en el caso particular mío, yo manejo muchísimo personal, y eso ahora va a generar un grave problema para nosotros. Entonces, ¿cómo voy a afrontar si la situación no mejora, si de pronto no hay una vacuna, que no la va a haber Sí, en el corto plazo? Entonces, esto definitivamente sí va a ponernos a nosotros graves problemas, porque vamos a tener definitivamente, ¿no?, que perder en el proceso de la recolección, porque no vamos a tener tanto personal en la finca, y eso va a tener otras implicaciones, ¿no?, al sí, proceso de la recolección. Entonces, hay que mirar con luces largas, ¿no?, para ver si definitivamente nosotros tendríamos o no la oportunidad de mecanizar en cierto grado para el proceso de recolección. Y no es que estemos pensando en eliminar mano de obra, ¿no? Pero la actual situación nos va a obligar a tener controles diferentes, un manejo sí. diferente dentro de nuestras fincas, y eso lo más seguro va a conllevar, ¿no?, tener una limitante en cuanto a la cantidad de personas que se van a tener en las fincas, ¿no? Así es que sí, sí hay que tener en ese sentido, pues, las precauciones propias, porque de lo contrario, pues se pueden, eh, vamos a tener un foco de infección, y si tenemos un foco de infección en la finca, pues Claro, sanidad nos va a cerrar la finca, y qué va a ser peor, ¿verdad? Entonces, pues sí, 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 hay que tener mucha responsabilidad en ese sentido, ¿no? Creo que va a ser un poco, uh, sí. por no decir muy complejo, lo que estamos viviendo actualmente. Es muy complejo. Acá es lo mismo, porque hay regiones como ustedes allá que son muy montañosas, son muy, hay necesidad de la mano de obra como muy importante. Acá hay visto helicópteros, no sé cómo se llama Sí, pero los, porque en São sí, Paulo hay personas movimentando de helicóptero, como sí, hay porque muchos, no, sí, por, sí. Se hay muchos. distingue, Sao Paulo se distingue por ser una de las ciudades con más movimiento de helicópteros. No, sí es cierto, Sí, sí. sí, Mira, agora ampliou mais, eu acho. Eu penso que ampliou mais. As pessoas estão com mais medo de estar em la calle, então claro, ampliou mira, mais. aquí Então, tu amiga de Café Renovo nos indica que ah, 60 sim, litros, ¿no?, son de 12 a 15, supongo yo que son dólares, 12 a 15 reais, eu o penso, serían não? reales. Deixa eu mirar. Acá as pessoas para o trabalho laboral. Eu penso que é em reais, porque eu não sei se ella pensou Ah, não estou mirando este comentário de ella. Para mim não. Aqui ainda hace falta pessoas para o trabalho laboral. Ah, então, a região de ella está faltando pessoas. Então, agora estamos neste momento de início de cosecha. Então, eu penso En que reales, vamos ya hizo la aclaración, son reais. reales. Sim, Sí, sim. sí. Então, Eh, 15 entre reais está 5, quase 5. 5, quase Sí, 5. sí, sí. Sim. Entonces, esto es la realidad de los productores
Entonces, Maricelma es una persona que ella es de Alianza de Mujeres de Café de Brasil, también faz parte de varios grupos. Ella está siempre caminando por las regiones de café. Ella está hablando que hay falta de trabajo hay trabajadores en la cosecha, porque ahora estamos empezando, entonces los productores estaban, vamos a hacer la cosecha, pero no hay problema. Entonces estão empezando. Eu penso que há problemas mais para frente, talvez, porque as pessoas começam a trabalhar em um lugar e normalmente elas iam para outros lugares depois de terminar o primeiro. Então, não sei como vamos fazer isto, porque não há como cambiar tanto de los departamentos. Então, há pessoas que, por exemplo, cambiavam de estado. Então, estavam em norte de Brasil, estavam cosechando allá, e depois vinham para a parte do sudeste, do sul de Brasil, para cosechar acá. Então, não sei como vamos fazer isto, porque realmente é um momento muito, muito distinto e a pandemia há problemas de buses, de cambiar de distritos. Então, isto é um problema que estamos tendo que mirar agora. Fíjate que yo hace unas semanas atrás conversaba con un buen amigo de Lima, de Perú, David Torres Bisetti, no sé si lo conoces. Sí, Bisetti, sí. Y David me comentaba que uno de los graves problemas que está teniendo en este momento Perú, que están iniciando en el proceso de recolección, es precisamente la parte del personal en el que se tienen que trasladar de zonas para poder apoyar en la recolección de café y que producto precisamente de la situación se les está imposibilitando el poder transitar por el país. Entonces, eso realmente sí es un poco complejo. Nosotros aquí en Panamá tenemos una semana de que levantaron la cuarentena. Solamente tenemos un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana y de 5 de la mañana a 7 de la noche podemos transitar, se mantienen los cercos sanitarios entre provincias, o sea, tú no puedes viajar hacia el interior a menos que tengas un salvoconducto que tú tienes que solicitar y que sustentes el porqué de tu movilización hacia el interior del país, ¿verdad? Pero claro. eso es una situación que sí se está dando en este momento en Sudamérica. Supongo yo que nosotros en Centroamérica, a partir de septiembre, octubre, que iniciaremos la cosecha, ya tendremos una situación un poco más relajada. Claro. No será tan severo como está viviendo Sudamérica en este momento, pero que sí habrán controles realmente estrictos en la parte sanitaria, vuelvo y reitero, dentro de lo que son las fincas, y es hacia allá, hacia donde nosotros debemos definitivamente que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, vamos a ver. Cuéntame algo. Cuando hablas que participas de la Semana del Café, ¿no? ¿Qué es? Sí, la Semana de Café es un evento, el mayor evento de café de Brasil para cafés especiales también. Hablamos de muchos, de toda la parte de la cadena. Entonces tenemos los productores y hay un concurso para elegir lo mejor café de Brasil. Ahora estás o mejor café do ano passado, estás acá, Café Recanto dos Tocanos. Ellos ganaron, ellos ganaron el año pasado. Entonces, tenemos esta parte de concurso, contenidos como charlas de café para productores, para tostadorías, para cafeterías. Hay una parte toda de exposiciones de productos, de stands. Entonces, es un evento muy grande en Belo Horizonte. Belo Horizonte es la capital de Minas Gerais, que es el mejor productor de café de Brasil. Y entonces hacemos esta parte toda de
de organización. Mi responsabilidad es hacer la parte de contenido y la organización de lo evento todo. Entonces, para nosotros es un evento muy, muy, muy bueno en Brasil. Normalmente hacemos ello en noviembre. Em lo final de novembro, então agora estamos aguardando para tentar pensar, cambiar, claro, a parte de seguridade sanitária e todo esto. Então, pero o evento vai acontecer em novembro, com cambios, pero a ideia é fazer campings, fazer toda esta parte com muita segurança e muitas coisas relacionadas a la parte de prueba de café, de catación, porque en Brasil, en noviembre, tenemos toda la zafra de café cosechada. Entonces, la idea de este evento es hacer la parte de ventas, de comercialización de café, e também novos produtos, lançamentos, e aí também a competência de barista, que normalmente organizamos dentro da competência nacional, organizamos dentro de la feria. É uma feira de 23.000 pessoas ano passado, tuvimos, com visitações internacionais. Em 2018, organizamos as 4 mundiales de café, de SCA, allá, com a parte de mundiales de latte art, leite com café, toda a parte de preparos. Então, foi muito bueno este ano também, 2018. Então, sou uma das pessoas que organiza esta parte que é muito grande do evento. Para nós é um prazer receber vocês também. Este ano não sei, porque estamos no meio da pandemia, pero se queres conhecer, está invitado também a... Eres muy atenta, muchísimas gracias. Sí, Fíjate, a estar conosco. Gracias. Fíjate que nosotros en la Oficina de México, todos los años, tenemos 8 años de estar organizando la Cumbre Latinoamericana del Café. Sí. Y este año la teníamos prevista porque va a ser en Boca del Río, en Veracruz, en México. Y la teníamos prevista para el mes de junio, ¿no? Junio. O sea, ahora, ¿no? Era la próxima semana. Sí. Con toda esta situación, pues definitivamente claro. Hemos trasladado tentativamente la fecha para el mes de noviembre. Y precisamente, sí, al igual que ustedes, ¿no? Viendo cómo se va a dar la situación, ¿no? Está la actividad de Australia, de la Mundial de Barismo, que la pasaron para... Sí, también cambió. Entonces, pues, creo que eso van a ser parte de los termómetros que nos van a indicar a nosotros si realmente sería o no, o qué tan factible sería o no hacer este tipo de actividades. Sí, sí, sí. Que, nosotros estamos prestos a querer que sí, ojalá que sí, ¿no? Claro. Pero vamos a ver qué se da. Sí, café, Francisco, hay muchos eventos, estamos siempre todos viajando mucho, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí está siendo un momento muy difícil, porque normalmente estoy en varios países, también en varias ciudades en Brasil, haciendo varias charlas, eventos. Entonces, para nosotros fue algo como uma parada assim muito importante, claro, para o mercado todo. Então, estamos querendo muito que isto passe logo, que as coisas estejam melhores em novembro, no próximo ano, para estarmos todos juntos de novo em los eventos e os conteúdos que são muito importantes, essas trocas, esta conexão. Sí. Sí, porque esto es lo bonito que tiene el mundo del café, ¿no? Sí. Es un mundo muy grande, pero a la vez muy chiquito y todo el mundo se conoce, sí. ¿no? Y siempre coincidimos en todos estos eventos a nivel internacional, y esa es la parte que realmente nos forma en una verdadera familia. Todos nos conocemos, todos nos encontramos y siempre coincidimos
en los mismos eventos, en las mismas actividades, y esa es la parte bonita que tiene el mundo del café. Yo creo que es una de las cosas principales que tiene el sector cafetalero del mundo entero, ¿no? Sí, verdad. A pesar de que todo el mundo es competencia dentro de ese proceso, también hay lazos de amistad muy fuertes, ¿no? Que nos permiten a nosotros hacer grandes y buenos amigos, así como tú eres mi amiga y a quien quiero y aprecio mucho. Sí. Este, Gracias. nos une definitivamente el café. Ya se nos está Claro. acabando, ya se nos está acabando el tiempo, Mariana. Ya, Definitivamente, wow. definitivamente Muy rápido. quiero agradecerte. Julio nos está agradeciendo por la charla. Julio Villasmil, que tú lo conoces, es un venezolano al que quiero y aprecio mucho, radicado ahora en Panamá. Qué Es bueno. el representante de Malconi acá para América Oi, Latina, Julio. ¿no? Entonces, Julio es un amante del café. Julio es Qué ingeniero, buena. Julio es ingeniero mecánico de autos, ¿no? Y ahora está en el mundo del Wow, café, ¿no? Y de los qué té. bueno. Entonces, Qué quiero bueno. agradecerte, quiero a José Trillos, otro gran amigo barista. Agradecerte, Mariana, tu tiempo. Gracias por haber aceptado mi invitación. Ya tenemos un compromiso para conversar nuevamente a finales de julio o en agosto para ver cómo le termina de ir Claro, a vamos Brasil, a hacer esto. ¿no? Sí, placer. Y estar en comunicación permanente. De verdad que eres muy atenta. Muchísimas gracias. Gracias por haberme permitido esta conversación muy interesante y enriquecedora. Es un honor poder conversar contigo, que me hayas ilustrado, que nos hayas ilustrado a todos los que estamos compartiendo contigo esta mañana, ¿no? Eres de verdad muy atenta. Gracias por invitarme, gracias por estarmos juntos acá en la medio digital, que he lembrado mucho de en 2014, cuando estaba allá con ustedes, tu papá y toda la finca, entonces me recibieron muy bien. Eu me recuerdo de esto con muy cariño también. Gracias por estarmos juntos ahora. Brasil está en un momento difícil, el mundo todo, entonces estamos acá juntos. Para mí un placer enorme, un honor también. Gracias. Gracias por todo. Vamos a salir adelante. Vas a ver que todo va Sí, a ser como antes. Una vez más quiero agradecerte. Me emocionaste mucho hoy, ¿no? Gracias por haber publicado lo de mi padre, ¿no? Me emocionaste sí. demasiado, ¿no? Este, Qué lindo. Invito a todos a mirar mi Instagram para mirar los vídeos, que es muy lindo, que he achado hoy en mis registros. muchas gracias. Gracias por haber tomado tu tiempo en buscarlo, ¿no? Y en haberlo publicado. Un fuerte abrazo, Mariana. Bendiciones para ti, ¿no? Y espero poder volverte a tener conmigo muy pronto. Que estés muy bien. Gracias, Saludos. gracias. Chao. Gracias, Frankie. Hasta Chao. luego. Bye. Acá hacemos así. Chao. Chao. Muchísimas gracias por haberme acompañado una oportunidad más, ¿no? A mi querido amigo Marcelo, hasta España, de Alberis, en Venezuela, eres muy atento. Alejandro Berríos, mi querido amigo, hermano, chef, hasta Chile, eres muy atento en haber acompañado en la mañana de hoy a mi primo Juan Antonio, que también estuvo, a mi sobrino, ¿no? Don Julio, el chef Julio Villasmil, a mi querida amiga Anaika, que también se unió, a Mil Cumbres, PTY, ¿no? Gracias por estar con nosotros. A mi querida amiga Aimé de Especies Balmar, muy atenta, eres muy atenta definitivamente por estar con nosotros. Gracias, gracias por acompañarnos una sesión más de nuestro Instagram Live, ¿no? A Julio, a mi sobrino Julio, el chef, gracias por estar con nosotros. Son ustedes realmente muy atentos, ¿no? Y espero tener la oportunidad de estar con ustedes la próxima semana. Vamos a tener unas excelentes conversaciones la próxima semana y ojalá que podamos compartir una vez más.
Que todos tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos, ¿no? Hasta pronto.